Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy traemos una palabra que esperamos que sea de bendición para tu vida. Le pedimos al Espíritu Santo que sea guiándonos para que esta palabra pueda llegar hasta tu casa. Como ya sabemos, tenemos un tiempo en que estamos predicando acerca de los avivamientos. Hemos visto diferentes, desde un avivamiento en el mar, un avivamiento en varios lugares, y hoy veremos algo muy especial, que es el avivamiento en Jerusalén. La base de nuestro tema está en el libro de los Hechos, capítulo 2. Realmente el punto central de Hechos 2 siempre ha sido a través de lo que es el día de Pentecostés. Lo que sucedió en aquel momento, ¿verdad? Donde llegó y se derramó de una manera extraordinaria el Espíritu Santo. Pero hermanos, sin duda, esa llenura del Espíritu Santo y esa manifestación de Dios, esa manera en que Dios habló a su iglesia fue gloriosa. Y podemos decir que es un avivamiento porque, hermanos, 3,000 personas se convirtieron. Y hoy queremos analizar algunas de las características de ese avivamiento. Amén. Vamos a empezar leyendo Hechos 2, ¿verdad? Del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. Mis hermanos, en este día tan importante como fue el Pentecostés, una de las primeras cosas que vemos que es indispensable para un avivamiento es, como bien lo dice Hechos 2:1, estar unidos. ¿Qué es lo que necesitamos? Estar en unidad. ¿Cómo estaban los apóstoles? En este momento habían 120 personas completamente unidos bajo una misma razón, bajo un mismo sentimiento. Pero la pregunta sería aquí, ¿será que los apóstoles realmente habían estado siempre en esa condición y estaban siempre con esa situación de estar unidos? Pues no, hermanos, desafortunadamente no es así. Si tú te pones a ver un poco antes, en cualquiera de los evangelios, vemos a los discípulos de Jesús siguiéndole y conociéndole, ¿verdad? Desde que los llamaron, les dijo, dejen todo lo que tienen y síganme. Y ellos dejaron todo, pero en ese camino los apóstoles vieron cosas maravillosas. Conocieron a un Cristo, a un Mesías, que realmente, ¿verdad?, sanaba enfermos, liberaba endemoniados, daba de comer a grandes multitudes con tan solo 5 peces, 5 panes. Era algo extraordinario, lo vieron caminar sobre las aguas y en esta situación ellos estaban maravillados de todo lo que estaban viendo, todo lo que pasaba a través de Jesucristo, y ellos confirmaban en su corazón, cada uno de los discípulos, ¿verdad?, que Cristo era el Mesías, ¿verdad? En ese sentido, Jesús fue un hombre que demostró ampliamente, ¿verdad?, el poder y la gloria de Dios. Pero hermanos, esto no fue siempre y no fue en todo el camino. Incluso el mismo Juan, ¿verdad?, el Bautista, ¿verdad?, tuvo en algún momento que mandar a preguntar, bueno, ¿eres tú el que teníamos que esperar o vamos a esperar a alguien más? Hermanos, esto es algo que nos puede pasar a todos. Y vemos a los discípulos en la cruz. Hermano, el mismo Pedro lo negó 3 veces. Y eso es algo que, vuelvo a decir, puede ser que nos esté pasando. Puede ser que hoy estemos en esta situación. ¿En qué situación? Con esta situación de, bueno, yo vi grandes cosas, yo vi grandes maravillas. Y estoy seguro que si tú has creído en Cristo, en este momento, has vivido de tal manera que has visto la gloria de Dios extraordinariamente. Seguro algún milagro Dios ha hecho en tu vida, algún milagro de sanidad, alguna liberación, algún cambio, ¿verdad?, de conductas maravillosos. En fin, estoy seguro que has visto la gloria de Dios. Pero mis amados hermanos, ver la gloria de Dios es una cosa, pero estar en la cruz del Calvario, como los apóstoles, antes del día de Pentecostés. Y quiero plantearte todo este escenario. ¿Por qué?
Porque en la cruz del Calvario muchos nos podemos preguntar, ¿será que fue una buena idea seguir a Jesús? Y esa situación era lo que los apóstoles estaban sintiendo en su corazón antes del Pentecostés. Porque aunque Jesús les había dicho, yo voy a morir, es necesario que, como dice Isaías, el siervo sufriente tenga que pasar por estas cosas. Ellos cuando ven a un Jesús, hermanos, vieron a un Cristo crucificado, con el rostro desfigurado. Y dijeron, ese fue el mismo Jesús que hizo todas estas maravillas. Y en ese momento, mis hermanos, los discípulos como que muy unidos no estaban. Pero tenemos que ver algo. Ellos tenían promesas. La primera promesa que se cumplió fue la promesa de Abraham, que le dijo, en ti, Abraham, yo haré benditas todas las naciones. Y esa promesa se cumplió con Jesucristo. Y después de esa promesa, Jesús en cuerpo a los discípulos les habló alguna vez y les dijo, ven ese templo, en 3 días yo lo voy a destruir. Perdón, yo lo voy a destruir y en 3 días lo voy a edificar otra vez. Hablaba de su resurrección. Hermanos, los discípulos no estaban tan convencidos de la resurrección. ¿Cómo te lo digo? Bueno, tan simple. ¿Quiénes fueron a ver a Jesús al 3er día? No fueron los discípulos, solamente fueron las Marías. Solamente mujeres que fueron a limpiar, a querer estar con su Señor. Y cuando lo vieron no lo reconocieron. El mismo Tomás, cuando empezó Jesús a caminar y a estar delante de él, le dijo, si quieres, mete tu mano, déjame meter por favor tu mano en tu costado para que yo sepa. Los apóstoles no estaban seguros de la resurrección de Jesús, pero fue una realidad. Y Jesús resucitó. Y ellos entendieron que Jesús no estaba engañándoles. Y la promesa de resurrección fue completamente real. Y ya en este momento ya los discípulos comían y Jesús estaba ahí y los discípulos estaban durante 40 días compartiendo con el gran Dios, con Jesucristo. Y en ese tiempo, mis amados hermanos, ellos afirmaron que lo que Jesús decía era completamente real. Y otra de las promesas que Jesús les dio, les dijo, les conviene que yo me vaya, porque después yo les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y hermanos, en este día de Pentecostés ya no había dudas, ya no había nada que dudar, ya no tenían ninguna sombra, nada que les hiciera estorbo. Y ellos empezaron a confiar unánimes, con una esperanza de que llegaría el Espíritu Santo, que Dios mandaría. Y hermano, ¿cuál es tu esperanza de gloria? ¿En qué estás depositando ahorita tu esperanza? En Cristo Jesús. Ya eres salvo, gloria a Dios, pero ¿cuál es tu esperanza? ¿Qué te da esperanza? Y esto es muy importante. Yo quisiera que tuvieras un tiempo y contestaras ahí donde estás. ¿Qué esperas ahora? ¿Qué promesa tienes de parte de Dios que estás esperando? Hermano, la respuesta es simple. Él dijo, así como me fui, regresaré. Él volverá. Él volverá. Hermanos, eso es maravilloso. Cristo va a volver. Y en su venida, en su segunda venida, Él vendrá ya no como un cordero, sino vendrá como aquel juez. Y vendrá a juzgar a toda la tierra, toda la humanidad. Hombres y mujeres quedarán bajo el juicio divino de Dios. Y solamente aquellos que han creído en Cristo Jesús serán salvos. Pero aún así seremos puestos a cuentas delante de Dios. Y hermanos, ¿cómo estamos nosotros esperando? Hay una parábola muy maravillosa, que es esta parábola de las novias, ¿verdad? Que están esperando al novio con unas lámparas. Unas tienen un aceite extra y otras simple y sencillamente tienen lo justo. Y cuando viene el novio ya no tienen aceite en sus lámparas y tienen que ir a comprar. Y hermano, ¿qué estás haciendo tú? Tú estás esperando al Señor Jesucristo con un aceite nuevo, con algo más. Estás aguardando la segunda venida del Señor. Estás viviendo para una segunda venida de Cristo Jesús. O simple y sencillamente te has conformado con lo que hay. Y así estoy bien. Hermano, hoy yo te invito a que por favor empieces a ser una novia prudente y puedas llenar tus vasijas de aceite.
que vengas al Señor. Y hoy en la palabra vemos que lo más importante era esta unidad, y lo que unió a los apóstoles, fue la promesa de Dios, de que enviaría a su Espíritu Santo. Y lo que a ti y a mí hoy nos tiene que unir es la promesa de que Él regresará. Y estamos como iglesia preparándonos. Tenemos que estar unidos. Pero, hermanos, desafortunadamente, el mayor problema que la iglesia cristiana ha tenido es la división. Hermanos, hay cosas por las cuales el hombre pelea, y siempre pelea por tener la razón. El cuerpo de Cristo se ha visto dividido en muchas partes. De pronto hay unos que para llegar a la iglesia, ¿verdad? Las mujeres usan velo, las mujeres no se maquillan, ¿verdad? O simple y sencillamente en los cultos hay quienes cantan alabanzas y hay quienes no lo hacen. Hay quienes quieren, ¿verdad?, celebrar los cultos el día sábado, porque así lo dice la palabra. El día del Señor es el Shabbat, y así dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero hay quienes celebramos la resurrección de Cristo y lo hacemos en domingo. Y por esas diferencias, hermanos, que la verdad, hermanos, son cosas secundarias, la iglesia se ha dividido. A veces no por cosas principales. ¿Cuáles serían las cosas principales? Hermano, lo principal es nuestra salvación. Este domingo, para la gloria de Dios, afuera de la iglesia de Calpulalpan habían unas personas que han tenido problemas con adicciones, con alcoholismo, y hemos estado orando por ellos. Y la verdad, hermanos, Dios me permitió estar con ellos, hablarles del problema que tienen de su pecado, llevar a una persona, a Lalo, lo llevamos a una oración para acercarse a Dios. Y hermanos, yo te voy a decir algo. ¿Tú crees que esos hombres, esos 4 varones, necesitan que yo les hable acerca de qué día es el que se tiene que venir a adorar a Dios? O si tiene la mujer que venir con velo o sin velo, con faldas o sin faldas. ¿Ellos necesitan eso? No, hermanos. Las cosas principales en el Evangelio son la salvación y la supremacía de Dios. Dios es todopoderoso, grande, eterno, sublime, maravilloso. Y esas son cosas indiscutibles que como cristianos debemos de procurar. Pero hermanos, no quiero que me creas a mí, ¿verdad? No quiero que solamente platiquemos esto desde mi punto de vista o mi apreciación. Vamos a ver un ejemplo en las Escrituras acerca de esta división, y está en el libro de Primera de los Corintios. Yo te invito a que podamos leer Primera de los Corintios, y vamos a leer solamente Primera de los Corintios 1:10. Dice la palabra del Señor: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Mis hermanos, la iglesia de Corintios es una iglesia griega. ¿Qué quiere decir que sea una iglesia griega? Yo no sé si tú has escuchado de Sócrates, Platón, Aristóteles. Estos eran griegos, y realmente toda palabra importante tiene su etimología griega. Viene del griego y significa esto. ¿Por qué? Porque los griegos eran muy estudiosos, y ellos tenían esta parte de que se ponía un maestro en medio y alrededor de él escuchaban su disertación o su plática, y todo el mundo se asombraba de lo que la gente decía, y ellos se acostumbraban, ¿verdad?, a decir: no, yo sigo a Platón, yo sigo a Sócrates, yo estoy en esa situación. Y lamentablemente, cuando nosotros venimos a Cristo, aunque la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, siempre quedan algunas cosas que nos acompañan por un tiempo hasta que podemos librarnos de esas. Y en la iglesia de Corintio, lo que les acompañó es esto. Porque si tú lees esta parte de Corintio, una quinta parte le dedica Pablo al problema de la división. Y al problema de división en el cual ellos estaban era que unos decían: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, otros decían de Cristo. Y hermanos, en este sentido, la gente estaba peleando porque habían quienes decían: no, yo la verdad, ese predicador a mí es el que me gusta. Y hermanos, en ese sentido, yo he visto personas, ¿verdad?, que de pronto aman mucho a su pastor, y agradezco eso,
pero cuando llega alguien más como que ya no es lo mismo, ¿verdad? Y recuerdo, por ejemplo, ahorita que estuvimos con el embarazo de mi esposa, estuvimos 3 domingos sin estar predicando. Y otros hermanos tomaron la iniciativa, el hermano Rómulo y el hermano Luis. Luis es un discípulo que se está preparando y que yo espero en el Señor Dios fuertemente lo use. Pero él está comenzando y realmente fue su primera predicación. Yo no pude estar con él, pero le dije, bueno, te estás preparando, es el momento y vamos con todo. Entonces, en este sentido, mis hermanos, hay veces que hay como que dicen, ay, pero me gusta más como lo hace el pastor. O ay, es que este hermano como que no, ¿verdad? Le falta fuego, le falta pasión. O, en fin, hermanos. Bueno, esto era el problema de la iglesia en Corintios. Y estaban tan fuertemente, ¿verdad? Tan fuertemente en este conflicto que la iglesia se estaba dividiendo. Y pareciera que lo que diga este hermano para mí eso es ley. Y vemos a los otros que estaban diciendo, yo soy de Cristo. Y parecieran ser los más espirituales. Pero hermano, quiero decirte que no es así. Lamentablemente sí, el argumento era el correcto, pero el corazón no lo era. ¿Por qué? Estos que dicen, yo soy de Cristo, yo creo que tú has conocido a algún hermano que ahorita por pandemia y antes también, de pronto te decían, hermano, vamos a la iglesia. Ah, no te preocupes, yo aquí estoy, yo tengo mi enlace, ¿verdad? Que damos gloria a Dios por el canal de enlace, es una gran bendición. O si no te decían, no, yo estoy en YouTube siguiendo al pastor, no sé si te suena el hermano Aldusi, ¿no? Y yo con eso, y ahí mismo también veo unas alabanzas y ahí me la llevo, ¿no? Hermanos, esos que dicen que son de Cristo, son personas que menosprecian el ministerio. Hermanos, todos necesitamos una iglesia local, una iglesia en la cual tú seas formado. Tú vas a la iglesia no solamente a escuchar a un pastor, que realmente la palabra es central, pero también vas a ser formado y forjado con otros hermanos. Vas a que tu vida sea expuesta en el compañerismo. Y hermanos, a veces estos hermanos que de pronto no nos gusta toparnos, o de pronto veo un predicador, un pastor, y como que no me gusta porque lo que él enseña no estoy muy de acuerdo. Hermano, menospreciar a un pastor o un ministerio es menospreciar a Cristo. Yo te lo voy a decir de esta manera. Quien instituye al pastor, al profeta, al maestro, al apóstol, en fin, a los ministerios centrales, ha sido Cristo, y lo dice Efesios. Efesios nos habla de que Él instituyó a unos para cada una de estas, pero ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Yo no veo de ninguna manera que pueda ser posible que tu vida sea moldeada en YouTube o en Facebook. O sea, sí es una gran bendición, son grandes recursos, yo consumo, ¿verdad? Pero hermanos, no eres cambiado, no eres confrontado, no eres llevado a más. Hermanos, necesitamos la iglesia local. Y en ese sentido, mis hermanos, el gran problema que había en Corintio era la división. Yo no sé con quién estés peleado, y yo quiero llevar, hermanos, esto de lo macro a lo micro. No sé si has escuchado esta parte que dice, la familia es el ministerio fundamental, o tu verdadero ministerio es la familia. Yo creo sí o sí en esto. ¿Y qué te puedo decir? Sin unidad no hay avivamiento. ¿Y qué te quiero decir también en este momento? Hermano, ¿de qué te sirve estar en la iglesia, llegar puntualmente, dar tus ofrendas a la iglesia y ser una persona piadosa en algún modo si tú estás en pleito con tu familia? Mira, hermano, yo desde mi punto de vista, desde mi objetividad, yo soy padre de familia y esposo y no tengo otra visión, ¿verdad? A lo mejor no me falta ser abuelo y me falta algo más, pero desde mi visión, hermanos, yo no puedo estarme peleando con mi esposa, yo no puedo estar en contiendas con mi esposo, yo no puedo, hermanos, ¿cómo puedo yo creer que va a haber un avivamiento en la iglesia si yo en cada ratito estoy así de que yo he escuchado esto muchísimo? Dice, pastor, es que usted no lo conoce. Si usted lo conociera, se diera cuenta. Hermanos, hay que estar en unidad. O mujeres que de verdad, de plano, con todo respeto, hermanas, llegan los hermanos y me dicen, pastor, es que yo llego del trabajo y llego cansado y lo único que llego es escuchar gritos, quejas.
pidiéndome dinero y dice, entonces yo así no puedo estar bien, hermano. Y hermanos, quiero que vayamos entendiendo. La única manera en que puede haber un avivamiento es que haya unidad en la casa. Yo con mi esposa, yo con mi esposo, debo de tener buena relación, debo de tener esta práctica de vencer estos obstáculos. Pero a veces, hermanos, es más fácil para nosotros ser un buen asistente de la iglesia que ser un buen esposo o ser una buena esposa. Y hermanos, no solamente en esa sintonía, yo también te voy a llevar otra cosa, desde mi plano, ¿verdad? También somos padres. Y hermanos, nuestros hijos no son nuestro saco de box. No son aquellos que tienen que pagar nuestras frustraciones. Yo conozco hermanas y hermanos que a sus hijos les gritan, ¿verdad? Y cuando se enojan parece que quieren sacar, ¿verdad? Hasta, ay, es que tú ya... y empiezan a hacer una cosa tan fuerte. Yo tengo un mal carácter, hermanos, lo reconozco. Pero yo como padre con mi hijo, yo le doy con la vara, yo le asiento sus errores con la vara, porque eso dice la palabra. Pero hermanos, tanto es así que en estos días mi hijo cometió una falta y le dije, ¿sabes qué? Te tengo que castigar. Le quité el celular hasta el jueves y le dije, oye, ¿quieres que te dé unos tablazos o prefieres el castigo del celular? Porque no creas que yo me la gozo dándole a mi hijo. Y en ese sentido, mi hijo me dijo, ay no, mejor me quedo sin celular, dice, porque sí le doy duro. Pero yo quiero decirte algo, yo cuando le doy a mi hijo, yo le doy fuerte, fuerte, porque la disciplina es la disciplina del Señor. Y cuando tú disciplinas a tu hijo, lo haces de parte de Dios, no porque tú. Yo por eso se lo digo a mi esposa y mi esposa cuando le da a mi hijo, le da así como que ay sí, toma, toma. Y yo, no, dale, dale de verdad. Pero hermanos, mi hijo me ama. Mi hijo me ama. Y yo no estoy gritándole a mi hijo cada 2, 3 horas, cada minuto, cada segundo. No. Si se porta mal, si hace algo mal, yo lo estoy guiando, yo lo estoy acompañando, ¿verdad? En ese sentido. Pero hermanos, ¿qué otra cosa te puedo decir? Los padres, va creciendo el círculo, ¿verdad? ¿Cómo estás con tus papás? ¿Cómo estás con los tíos? ¿Cómo estás con algún primo? ¿Cómo estás en tu trabajo? Y hermanos, de lo micro que es nuestra familia, nuestro núcleo, tenemos que llegar hasta la iglesia. Hermanos, hay quienes me dicen, hermanos, que de verdad, dice, yo llego a la iglesia, dice, y aquí sí nos saludamos y todo, dice, pero allá afuera, dice, yo me encuentro a los hermanos y nunca me saludan. Hermanos, eso ya tiene que dejar de ser. Pero hermanos, si no estamos trabajando en la unidad, en nuestras casas, ¿cómo esperamos que en la iglesia nos sintamos bien y que nos sintamos en un ambiente agradable? Hermano, si no lo estás haciendo en casa, no esperes que pase en la iglesia. No esperes que pase en la iglesia algo que tú no estás practicando desde tu hogar, desde tu familia, desde tus parientes, desde tus tíos, desde tu familia. En ese sentido, mis hermanos, yo quisiera que leyéramos también Juan 17:23. Dice la palabra del Señor: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A mí me encanta Juan 17, Juan 16. Hermanos, este tiempo de Juan 17 es Jesús intercediendo por sus discípulos, pero les está pidiendo algo. Padre, como yo estoy en ti, que ellos estén también unidos. Hermanos, para Dios, para Jesús, era muy importante la unidad del cuerpo de Cristo. Yo quiero que entiendas que fue una oración que Jesús hizo, que nosotros permaneciéramos sin divisiones. Yo no sé qué te ha llevado a tener algo en contra de algún hermano, algo en contra de alguien más, pero hermanos, dice la palabra que en cuanto dependa de nosotros, tratemos de estar en paz con todos. Hoy quisiera yo invitarte a que entendiéramos fuertemente este elemento de sin unidad no puede haber avivamiento. Muchas veces tú quieres que tu familia se convierta, pero si no puedes permanecer en unidad con ellos, hermanos, ¿cómo se van a convertir si simple y sencillamente no pueden creer la palabra, porque no pueden permanecer ni siquiera un tiempo contigo? Un convivio, una comida contigo.
Y hermanos, si nos vamos a regresarnos otra vez a Hechos, ¿verdad? Hechos 2, ahora vamos a leer del 4, ¿verdad? Y dice Hechos 2, 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Vamos a ir hasta el versículo 11. Dice, cretenses y árabes les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Mira, hermanos, sin duda el eje central es la llenura del Espíritu Santo. No hay discusión. Pero para un avivamiento, o sea, obviamente el Espíritu Santo, eso es ley. Pero para un avivamiento tenemos que entender la función del Espíritu Santo operando en mi vida. ¿Y cuál es esta situación o esta función del Espíritu Santo operando fuertemente en mi vida? Más allá del estruendo que hubo, que la tierra tembló, que se sintió que todo el mundo estuvo ahí, quiero que pongamos muchísima atención a lo que Hechos nos dice. Ellos empezaron a hablar en lenguas que ellos no conocían, pero todas las regiones de por ahí, todos los escucharon hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Hermanos, yo sé que por ahí hay algunos movimientos y yo no puedo juzgar, pero que de pronto hacen reuniones de alabanza y adoración donde empiezan a temblar y empiezan a hacer muchas cosas. Si eso es una manifestación del Espíritu Santo, que para ellos solidifica su fe, gloria a Dios. Pero para mí, aquí en Hechos 2, cuando fue el derramamiento, cuando fue la llegada del Espíritu Santo, yo veo algo. Yo veo a un Espíritu Santo ayudándonos a compartir, amén, las maravillas de Dios. Yo quisiera preguntarte, ¿cuánto hablas de Dios? ¿Cuánto compartes con los demás? Hermanos, para nosotros es muy fácil hablar del clima. Hoy está haciendo como mucho calor y ayer, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Hubo granizo, ¿verdad? Y eso nos es un poco fácil. Pero hermano, ¿cuánto estamos hablando de las maravillas de Dios? Quiero que entendamos que para un avivamiento tenemos que ser un pueblo que no nos avergoncemos del Evangelio, que entendamos que es poder de Dios para salvación, al judío primeramente, pero también al griego. Para todos es la salvación. Y nosotros tenemos que estar en esta condición en la que hablamos al principio. Nuestra promesa es la segunda venida de Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que estar hablando de aquel que volverá, aquel que es todo misericordioso, pero que viene para juzgar y que es el momento para que cada uno de nuestros corazones se vuelvan a Él, para que alcancemos su misericordia, su perdón. Y eso tenemos que estar compartiendo con la gente, tenemos que estar haciendo entender a la gente que la segunda venida del Señor Jesucristo es una realidad y que quieran o no quieran, sea como sea, va a suceder. Y ellos tienen que estar preparándose para esa venida. Tú y yo también. Ahora, mis amados hermanos, hablar las maravillas de Dios, cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios ha hecho cosas maravillosas. Y hermanos, en ese sentido, para un verdadero avivamiento, tiene que haber un movimiento de la proclamación de las maravillas de Dios. Tiene que haber un tiempo en que el Evangelio fluya en nuestras vidas de manera cotidiana. Yo no sé cuánto has hablado en esta semana de Dios. ¿A quiénes les has empezado, verdad, a compartir el mensaje? Y hermanos, hablar del mensaje, yo quiero que entendamos también el siguiente punto. Y vamos a volver otra vez a Hechos, ahora en el versículo 36, dice: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que en este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, algo que tenemos que ver en toda la Biblia es que hay una predicación para el avivamiento. Y la predicación, desde el tiempo de Moisés, pasando por los profetas, llegando a Juan el Bautista, pasando por Cristo Jesús y ahora con Pedro, es la misma. Arrepentíos y convertíos al Señor. Lo que Dios está buscando es el arrepentimiento. No hay otra predicación. Tú puedes predicar de cosas muy profundas de las Escrituras, cosas que solamente tú ves de las Escrituras, pero la verdadera proclamación para un avivamiento es lograr que la gente entienda su condición, que están mal y que su corazón se ha compungido. Y en ese sentido, solamente decir estas palabras, arrepiéntete, es suficiente. Una persona que ha entendido quién es realmente delante de Dios es una persona que puede alcanzar misericordia. Hermanos, tú puedes estar peleando con alguien acerca de que si Dios existe, si Dios creó las cosas, si Dios no las creó. Tú puedes tener debates filosóficos, argumentar cosas muy potentes conforme a la Escritura, pero eso no va a salvar las almas. La verdadera predicación que salva, que convierte, es cuando llevas a un pecador como pecador delante de Dios y ellos se sienten exhibidos y dices, ¿sabes qué? Realmente yo necesito a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Mis hermanos, la predicación del arrepentimiento es una de las predicaciones que debe estar en nuestras vidas de manera tácita. Yo tengo que vivir el arrepentimiento. Hermanos, no es aquel día que hice la oración de arrepentimiento. Es una vida completa de cruz. Es una vida completa de seguir al Señor. Dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, constantemente el cristiano tiene que venir a los pies del Señor. Yo te voy a decir algo, efectivamente, cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, este dominio del pecado que el diablo tenía de tu vida es cortado. Es cortado. Pero hermano, el pecado que mora en ti tiene que ir crucificándose día con día, constantemente. Yo, hermanos, apenas en este tiempo que pasé en el hospital, Dios me exhibió en mi pecado con el enojo porque a las pobres trabajadoras sociales a una les cerré la puerta. Yo estoy completamente avergonzado por eso. Y estuve hablando así como que, no, una cosa mal, hermanos. Dios reprendió mi corazón, me hizo ver que en Proverbios 29 hay muchos versículos y en toda la Biblia habla acerca de airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y Dios me hizo ver que hay pecado en mí todavía. Y yo tengo que ir a los pies del Señor. Entonces esta predicación del arrepentimiento es algo que tú tienes que estar viviendo, hermano. No creo que seas la persona más santa, pura y sin mancha en el mundo. Entonces, ¿cómo estás lidiando con el pecado? ¿Te estás arrepintiendo delante de Dios? ¿Llegas a los pies de Jesús en esta situación? Y hermanos, un avivamiento es necesario para la iglesia, porque un avivamiento es algo que tiene vida, y la iglesia del Señor Jesucristo tiene que estar viva. Y yo no sé si es la primera vez que tú escuchas estas palabras, esto del Señor, pero la única manera de estar unidos es tener el vínculo de paz que es Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. La única manera en la que podemos empezar a caminar con el Señor y que nuestra vida pueda ser transformada es cuando empezamos de manera voluntaria a hablar de Dios. La única manera en que Dios cambie mi vida de una manera trascendental es que yo empiece a arrepentirme. Y tienes que entenderlo. Hoy es una buena oportunidad para que tú medites en este tiempo que Cristo está a la puerta, que quiere hablar contigo, que quiere estar un tiempo ministrando tu vida de ahora hasta la eternidad. Entrega tu vida al Señor. No dudes de los planes que Dios
ha dispuesto para ti. Yo te bendigo, le pido al Señor que use tu vida en gran manera y que pueda ser de bendición para muchos. Gracias por estar con nosotros, te mandamos un abrazo muy grande en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones.